Muy buenas amigos míos, ¿cómo han estado? El día de hoy les traigo la continuación de nuestro curso de diseño de muros de contención, donde estaremos estudiando la verificación a deslizamiento de muros de contención. Después de la intro, comenzamos. Antes de comenzar, quiero recordarte que ya existen 10 videos del curso de diseño de muros de contención en nuestro canal de YouTube. Si aún no los has visto los anteriores, te recomiendo que les des una chequedita en la tarjeta que aparece aquí o aquí, una de estas dos, ¿ya? Para que puedas entender todos los conceptos que nosotros vamos a ir utilizando. También quiero comentarte que estamos en el desarrollo de una aplicación Android e iOS para el diseño de muros de contención. Yo creo que ya en un par de mesecitos se encontrará disponible y ni bien lo esté en las diferentes tiendas de aplicaciones, se los voy a estar compartiendo el link de descarga abajito en la descripción para que puedan ya utilizarlo y emplearlo en cada uno de nuestros diferentes videos. Ahora sí, comencemos. Lo primero que tenemos que entender para poder realizar la revisión por deslizamiento a lo largo de la base es cómo va a generarse este tipo de fallo. Nosotros vamos a tener dos tipos de cargas. Vamos a tener las cargas que van a generar empuje, que van a tender a que el muro tienda a deslizarse horizontalmente, mientras que vamos a tener también otras fuerzas que van a impedir que esto llegue a suceder. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es naturalmente crear un equilibrio entre las fuerzas de empuje y las fuerzas que evitan el deslizamiento. Este equilibrio nosotros lo vamos a materializar en forma de un factor de seguridad, diciendo que el factor de seguridad contra el deslizamiento va a ser igual a la sumatoria de todas las fuerzas resistentes, las que están evitando el desplazamiento, dividido entre la sumatoria de fuerzas de todas las fuerzas que vayan a generar el empuje, dividido entre la sumatoria de fuerzas Fd, donde, como bien habíamos dicho, tenemos las fuerzas Fr, las fuerzas horizontales resistentes, que para iniciar podríamos catalogar estas como dos fuerzas principales. La fuerza que tendríamos en la base, una fuerza que sería fruto de la fricción, el corte, el esfuerzo cortante que va a existir entre la base de la losa y el suelo que se encontraría por debajo de esta base, y también la presión pasiva. Luego el otro conjunto de fuerzas, las fuerzas de empuje, que estaría principalmente compuesta por las fuerzas generadas de la presión activa. Entonces vamos a comenzar ya con el cálculo de cada una de estas fuerzas. Por ejemplo, voy a empezar determinando cuánto sería el valor del esfuerzo cortante que registraríamos en la base. Ese esfuerzo cortante puede ser calculado mediante esta expresión, en la cual podríamos decir que el esfuerzo cortante va a ser igual a sigma por la tangente de delta más CA. ¿Qué es cada uno de esos términos? Por un lado podemos decir que CA va a ser simplemente la adhesión que va a existir entre el suelo y la losa base. En cuanto a delta, podemos indicar que va a ser el ángulo de fricción entre el suelo y la losa base, y naturalmente tendríamos el valor de sigma prima, que simplemente va a ser el valor del esfuerzo efectivo en el nivel de la base de nuestra losa. Entonces, si nosotros consideramos ya nuestro muro de contención, podríamos indicar los siguientes efectos. Podríamos decir que por un lado tendríamos las propiedades del suelo de relleno, que vamos a manejarlas como gamma 1, phi 1 y C1, y por otro lado también tendríamos las propiedades del suelo que se encontraría por debajo de la base de nuestra losita, que serían gamma 2, C2' y phi 2'. Ahora bien, lo que nosotros vamos a decir es que este muro tendrá una base B y naturalmente va a estarse ejerciendo una fuerza cortante en la base. Esta fuerza cortante, que va a ser la fuerza cortante máxima por longitud unitaria, ¿ya? Ahora, yo puedo calcular este valor de fuerza cortante indicando que simplemente sería igual a el esfuerzo cortante multiplicado por el área que está soportando dicho esfuerzo. Esta área será simplemente el ancho de la base B multiplicada por la profundidad. Cuando nosotros realizamos el análisis de muros, vamos a considerar siempre una profundidad unitaria, es decir, de 1 metro. Por tanto, entonces nosotros podríamos indicar que nuestro esfuerzo cortante nuestra fuerza R sería simplemente igual al esfuerzo cortante por B por la profundidad de 1 metro. Luego, si reemplazamos el valor que habíamos encontrado para el esfuerzo cortante en esta expresión, encontraríamos que nuestra fuerza cortante va a ser igual a B por sigma por la tangente de delta más B por CA. Ahora bien, sobre esta expresión nosotros podemos prestar atención sobre este término, el término de B por sigma primo.
en el cual estamos multiplicando el ancho de nuestra losa multiplicado por el esfuerzo efectivo a esa profundidad. Entonces, yo podría decir en sí que va a haber un conjunto de fuerzas verticales que van a llegar a dar una sumatoria de fuerzas verticales. Para que exista equilibrio, esta sumatoria de fuerzas verticales tiene que ser igual a este término del ancho de B multiplicado por el esfuerzo efectivo que estamos manejando. Entonces, de esta manera yo podría decir que estos dos términos van a ser iguales. B por sigma será igual a la sumatoria de todas las fuerzas verticales que se van efectuando sobre nuestro muro. Entonces, reemplazando esto en la primera expresión, puedo decir que nuestra fuerza R va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas verticales por la tangente de delta más B por CA. Y es de esta manera entonces que yo podría determinar la sumatoria de todas las fuerzas resistentes, las fuerzas que se van a oponer al deslizamiento de nuestro muro de contención, que sería la sumatoria de B por la tangente de delta más B por CA, y aquí vamos a incorporar la presión pasiva. Esta presión pasiva que va a ser una fuerza que se estaría generando en este costado, ¿no? Dada la profundidad D, tendríamos una presión pasiva en este sentido, apuntando hacia la derecha. Entonces, esta sería la sumatoria de fuerzas que van a resistir el deslizamiento. El otro término que necesitamos para poder calcular nuestro factor de seguridad sería el de sumatoria de fuerzas D, estas fuerzas que van a generar el empuje, ¿no? el deslizamiento. Entonces, ¿cómo podemos realizar el cálculo de esto? Yo voy a decir que esta fuerza de empuje va a ser determinada mediante la presión activa que nosotros estamos considerando sobre nuestro muro. Esta presión activa naturalmente tendrá una componente vertical y tendrá una componente horizontal. Ahorita la que a nosotros nos interesa, la que va a poder generar el desplazamiento horizontal, naturalmente será la componente horizontal. Esta componente horizontal que va a ser igual a PA multiplicado por el coseno de alfa. Entonces nosotros podemos indicar de esta expresión que la fuerza de empuje que estaríamos considerando, la sumatoria de fuerzas D, simplemente sería igual a la presión activa multiplicado por el coseno de alfa. Es de esta manera que, habiendo determinado la sumatoria de las fuerzas resistentes y la sumatoria de fuerzas de empuje, entonces podemos llegar a determinar el valor de nuestro factor de seguridad, que será simplemente la división de estos dos términos. Ahora, en cuanto a este factor de seguridad, nosotros tenemos que manejar un límite, ¿ya? Lo recomendable es manejar como límite de seguridad un factor de seguridad que sea mayor o igual a 1.5, ¿no? Este factor naturalmente nos va a dar la seguridad para evitar este tipo de falla que estaríamos manejando por deslizamiento horizontal. Las observaciones que tenemos que tomar en cuenta al respecto. Sobre todo este análisis, nosotros tenemos que, en primera instancia, considerar el hecho de que se podría llegar a ignorar el valor de PP, la presión pasiva. Esta presión pasiva, recordemos que era una presión que va a impedir el deslizamiento, va a ayudar a este efecto, ¿no? Entonces, si nosotros ignoramos este valor de la presión pasiva, naturalmente estaríamos yendo por el lado de un diseño un poco más conservador, ¿no? Entonces, nos puede llegar a ayudar esto, una primera observación. La siguiente observación a tomar en cuenta es el hecho de los valores de delta y de CA. Estos valores simplemente van a ser igual a los factores del ángulo de fricción interna y de la cohesión del estrato de suelo que se encuentra del nivel de la losa para abajo, multiplicados por coeficientes K1 y un coeficiente K2. Estos coeficientes K1 y K2 habitualmente se manejan en rangos que van desde 1/2 hasta 2/3. Al llegar a este punto, entonces, nos podemos llegar a preguntar qué es lo que va a ocurrir si es que acaso el factor de seguridad es menor a 1.5, es decir, si no cumplimos el margen que nosotros habíamos estipulado. Naturalmente, la conclusión es bastante sencilla. Podríamos decir que nuestro muro no va a cumplir el criterio por falla por deslizamiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer al respecto? ¿Cómo podríamos llegar a resolver este contratiempo? Tenemos algunas soluciones que podríamos llegar a emplear, ¿no? Para poder justamente elevar nuestro factor de seguridad por encima del umbral de los 1.5. Una primera alternativa sería la de aumentar el ancho de la losa base, ¿ya? Entonces, bajo esta primera alternativa nosotros tendríamos nuestro murito
y tendríamos inicialmente una fuerza R', ¿no? El propósito de este procedimiento es que nosotros alarguemos el talón de nuestro muro y entonces lo que nosotros tendríamos sería una longitud más larga, ¿no? Al tener ese incremento en la longitud, estamos hablando también de que tendríamos mayor área en la base para poder soportar una fuerza resistente. Al haber aumentado el área, naturalmente vamos a poder aumentar la magnitud de nuestra fuerza R', ¿no? Entonces, si nosotros llegamos a aumentar el valor de R, podemos decir que nuestro factor de seguridad también va a crecer y muy probablemente ya estaría excediendo los 1.5 que tenemos como límite. Una segunda alternativa que podríamos considerar sería la de utilizar un dentellón en la base o simplemente un dado, ¿no? Que consiste de lo siguiente: tenemos nuestro muro de contención y nosotros estaríamos incorporando un bloque de hormigón en la parte inferior de esta manera. El propósito de esto va por dos lados. Por una primera instancia podríamos hablar acerca de la presión pasiva, ya que la presión pasiva inicialmente tendría una distribución de esta manera, ¿no? Desde la parte superior del relleno hasta la parte de la base. Esto es la distribución que tendríamos en un inicio. Luego de esto, al aumentar este dadito en la parte inferior, naturalmente la presión pasiva va a llegar a extenderse hasta esa zona, ¿no? Entonces nosotros tendríamos una presión pasiva más grande, ¿no? Una fuerza de presión pasiva más grande, lo cual conducirá a un factor de seguridad más alto, ¿ya? Eso también tenemos que considerar el hecho de que al incorporar este dado vamos a tener una fuerza que va a ser capaz de resistir el concreto en esta superficie, ¿no? Entonces, estas dos fuerzas, la suma de estas dos fuerzas, van a permitir que el factor de seguridad vuelva a crecer. Vamos por una tercera alternativa de solución que consiste en lo siguiente. Tendríamos que utilizar un ancla, un tensor. En este caso, nuevamente tenemos nuestro muro y sobre este muro ya hemos dicho que tendríamos estas fuerzas, ¿no? La fuerza R' en la parte de la base y la fuerza resultante de la presión pasiva. Ahora, otra alternativa es que nosotros realicemos, como habíamos dicho, el uso de un ancla. Este tensor, ¿no? Va a ser un cable que va a estar empotrado a una superficie rígida dentro de la zona de la muestra de relleno, ¿no? Entonces, este va a llegar a generar una fuerza de tracción, ¿no? Una fuerza de tracción que la podemos denotar como T. Entonces, nuevamente podríamos decir que la sumatoria de las fuerzas resistentes va a incrementarse, ya que antes solamente se consideraba R' y PP, que era la presión pasiva. Ahora se incorpora a esta carga también esta fuerza de tracción. Finalmente, una cuarta alternativa, una cuarta posible solución para esto sería la de reducir el valor de la presión activa, ¿no? Esto podría sonar un tanto raro de cómo podríamos llegar a reducir este valor de la presión activa si es que esto naturalmente depende exclusivamente de las características geotécnicas del relleno, ¿no? Entonces acá viene un detalle bastante interesante. Si nosotros consideramos nuestro muro de contención, sabemos que este va a tener las siguientes dimensiones, una dimensión H' y D'. Podríamos indicar que naturalmente sobre este se va a generar una distribución de presiones de esta manera, ¿no? En la cual yo voy a centrar mi análisis de manera separada en la parte del muro y en la parte de la losita. Estas dos regiones van a generar presiones, fuerzas de valores P1 y P2 de esta manera, presión activa 1 y presión activa 2. Entonces yo puedo calcular el valor de la presión activa total diciendo que simplemente será igual a la suma, es decir, a la presión activa 1 más la presión activa 2. Pero aquí viene lo interesante, y es que nuestros amigos Elman y Terry en 1988 plantearon lo siguiente, plantearon el mismo esquema de nuestro muro de contención, pero en esta ocasión generando una inclinación del talón a un ángulo alfa, ¿no? Esta inclinación del talón va a llegar a generar una disminución de la presión activa en esa región. Entonces la distribución que nosotros tendríamos bajo esta geometría sería de la siguiente manera, diciendo que naturalmente el primer segmento se va a mantener idéntico como lo teníamos anteriormente, pero el tramo inferior se va a reducir considerablemente. Si se fijan, era la zona con mayor presión, ¿no? Entonces esta distribución
va a generar nuevamente dos fuerzas, una fuerza PA1 que es la misma que teníamos en el anterior esquema y una fuerza AP2 en la parte inferior, el PA2 que teníamos anteriormente pero multiplicado por un factor A. Entonces, para este caso nosotros estaríamos encontrando un nuevo factor PA, que en este caso lo vamos a denominar como prima, que va a ser el resultado de la suma de PA1 más A por PA2. Este factor A es lo que va a llegar a disminuir la fuerza de presión activa. Ahora, ¿a cuánto va a ser igual este factor A? Eso es lo que nosotros tenemos que determinar para este método. Tenemos que considerar entonces esta tablita en la cual nosotros podemos llegar a determinar el valor de A para diferentes valores de ángulo de fricción del suelo, para 20, 25, 30, 35, 40. Fíjense que tenemos valores realmente pequeños en cuanto a nuestro valor A, ¿no? Inclusive para un ángulo de 20 grados ya estamos hablando de solamente una fracción del 28% de la presión que nosotros manejábamos en el anterior sistema. Entonces, si nosotros logramos hacer que nuestra presión activa disminuya, naturalmente esto va a conducir al hecho de que el factor de seguridad aumente, con lo cual se cumpliría la verificación por deslizamiento. Y bueno, amigos míos, con esto hemos llegado al final de este video tutorial. Espero que les haya gustado y que les sea de muchísima utilidad. De ser así, no se olviden darle clic en el botoncito de me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal de YouTube para poder estar al tanto de mis siguientes publicaciones. Como siempre, no se olviden que cualquier duda o consulta pueden dejarla acá abajo en los comentarios y al final de la semana estaremos subiendo un video tutorial respondiendo a todas sus inquietudes. Sin más que decir, esto sería todo por esta ocasión. Nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias.